proyectos de inversión pública en turismo, con experiencia en la unidad formuladora de proyectos de la Municipalidad Huari. Cuenta con más de 5 años de experiencias en coordinación de proyectos de inversión pública en turismo y artesanía. Él nos desarrollará, en un primer momento, como les comenté, un contexto general sobre la inversión pública en turismo. Por favor, recibimos al señor César García. Muy buenas tardes con todos. Agradecer primero al Centro Cultural de San Marcos por la invitación. El tema de proyectos de inversión pública es un tema que me gusta, me apasiona y es en lo que he estado trabajando durante muchos años. En la actualidad también me dedico a estos temas, ¿no? Antes de entrar directamente con el tema de proyectos de inversión pública o mencionarlo como tal, lo primero que yo creo que es necesario es contextualizar cuál es el entorno en el cual se tiene que dar el desarrollo de un proyecto de inversión pública. Muchas veces se confunde la necesidad de tener que desarrollar infraestructura y que a partir de que se desarrolle infraestructura, o sea, se construye infraestructura turística, el turista va a ir a un lugar o a partir de ello se va a generar demanda de visitas, ¿no? Lo cual no necesariamente, en la mayoría de casos no sucede de esa forma. Y ello conlleva precisamente en la mayoría de estos casos a que se cuente con proyectos de inversión ejecutados o con infraestructuras turísticas que están en un uso por debajo de su capacidad de instalación o que están sencillamente en desuso. Y eso se puede ir corroborando en muchos lugares. Por ejemplo, proyectos cercanos que podría hablar en cualquier momento es hace 7, 8 años se realizaron proyectos de inversión pública en varias huacas a nivel de la ciudad de Lima, ¿no? Bajo el concepto de que el turista viene y quiere ver temas arqueológicos y se hizo iluminación, centros de interpretación y entre otros. La mayoría de esas huacas hoy en día están cerradas y sus visitas son muy limitadas, ¿no? Entonces, como quería entrar a este tema, primero es analizar cuál es el contexto general del turismo, ¿no? Para desarrollar un proyecto de inversión pública, primero hay que analizar el tema de la planificación turística. ¿Por qué planteo un proyecto de inversión pública? ¿Cuál es la necesidad de plantear un proyecto de inversión pública? Entendamos que el proyecto de inversión pública no va a desarrollar un producto o un destino turístico. El proyecto de inversión pública es un componente que va a apoyar y que va a dar cierto tipo de soporte a un destino o a un producto turístico. Muchas veces, erradamente, se tiene el concepto de que tengo un corredor o tengo una ruta turística y en la medida que yo le haga infraestructura o un proyecto de inversión pública, se va a consolidar. Cosa que no sucede, porque la actividad turística como tal requiere de varios componentes y de varios actores que vamos a ir analizando más adelante, ¿no? Un primer punto que quiero tocar cuando analizamos el tema del turismo es cómo clasificamos al turista cuando tenemos un determinado lugar de visita. Entonces, para esto, por ejemplo, solemos hacer un trabajo de análisis de motivación, tiempo y dinero. ¿Qué es la motivación? Es el motivante o el motivo que me dice a mí, si yo soy turista, que quiero ir a visitar algún lugar. Entonces, si yo tengo 2 días libres, un sábado y un domingo, vivo en la costa, lo más probable que quiera hacer este fin de semana es probablemente ir a la playa. Entonces es una motivación que yo tengo, ¿no? Tengo un fin de semana largo y probablemente mi motivación sea estoy en junio, julio y puedo ir a la sierra, ¿no? Entonces es la motivación que yo tengo de ir a buscar sitios de naturaleza, sitios de cultura, entre otros. Asimismo, este viaje que va a desarrollar el turista lo va a desarrollar en función a su tiempo. Entonces, si yo tengo mi sábado y domingo, voy a planificar un viaje de 2 días o de un día, ¿no? Entonces obviamente eso me va a decir que tengo que ir a un lugar más cercano. Si tengo un fin de semana largo, voy a planificar un viaje mucho más largo probablemente porque tengo 3 o 4 días disponibles. Y ello también es importante en relación al tema del dinero, ¿no? Si yo tengo la motivación de viajar, tengo el tiempo, y si no tengo el dinero, o sea, lo anterior no me sirve para poder generar esta dinámica de viaje, ¿no?
Entonces el dinero es importante porque va a depender en gran, o si tengo mayor disponibilidad de dinero o menor disponibilidad de dinero, del lugar al cual yo vaya a determinar esta visita. Entonces ponía un gráfico, por ejemplo acá, y ponía de referencia un mercado principal dentro del mercado turístico nacional, que es Lima, que es el principal mercado emisor de turistas. Entonces, si el turista quiere ver temas culturales cercanos a Lima, tiene las líneas de Nazca, tiene Chavín de Huántar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si analizamos por un tema de tiempo, a Nazca voy a viajar, incluso tengo Paracas, por un tema cultural y que incluso es complementado con un tema natural. A Paracas puedo ir en 3 horas, y si me voy a Chavín tendría que ir a Huaraz, que son 8 horas, y después ir a otras 3 horas, y si me voy a Nazca tendría que ser un viaje de 6 horas, ¿no? Entonces, el tema de la motivación la puedo tener, sobre eso voy a tener cuál es mi disponibilidad de tiempo. Mi disponibilidad de tiempo es un fin de semana, entonces es muy complicado que vaya, por ejemplo, al Callejón de Huaylas, dentro del cual está Chavín, porque me implica un viaje de 8 horas ida, 8 horas vuelta, y probablemente una permanencia de por lo menos 1 o 2 noches. Pero si voy a Paracas, por el tiempo de viaje que esto puede tener, y es un fin de semana, entonces se hace mucho más factible para poder ir a visitarlo, ¿no? Y el mismo caso en el tema del dinero. Si yo voy a Paracas, de Lima, el pasaje me cuesta, entre ida y vuelta voy a gastar 40 soles, entre alojamiento y alimentación gastaré 100, 150 soles un par de días. Pero si tengo que irme, por ejemplo, a Chavín y quiero conocer Chavín, tengo que ir a Huaraz, y el pasaje mínimo me sale 50 o 60 soles, tengo que tomar un tour, tengo que tomar un alojamiento y otros servicios, obviamente, lo cual incrementa el costo del tour. Entonces, este análisis macro, general, primero nos tiene que contextualizar cuál es la posición del lugar donde yo quiero intervenir, ya sea quiero desarrollar un proyecto de inversión pública en Caral, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tengo que conocer cuál es la motivación de mi público, cuál es la distancia en relación a mi principal mercado emisor, contra quiénes voy a competir, qué cosas ofrece esa competencia adicionalmente a lo que yo le puedo ofrecer, o cuál es la ventaja comparativa que yo tengo en relación a la otra competencia, ¿no? Y entonces acá se da la motivación, el tiempo y el dinero. Voy a hacer un ejemplo que desarrollé hace un tiempo. Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta. ¿Quiénes han viajado a la selva? ¿Quiénes conocen la selva? Levanten la mano. Bueno, la gran mayoría. Les voy a preguntar, ¿alguien ha llegado a Caballococha? Levanten la mano. Entonces, es selva, ¿no? Entonces, con esto, ¿a dónde quiero llegar? Básicamente a que podemos tener distintos espacios de selva. Probablemente los que han ido a la selva han ido o bien a la selva central, o bien han ido a Tarapoto, otros han llegado a Iquitos, otros han llegado al Tambopata o al Matu, ¿no? Otros han llegado a Pucallpa, qué sé yo. O sea, tenemos varios destinos de selva que son conocidos. Pero, por ejemplo, Caballococha es un espacio que está en el extremo, en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia, donde hay una actividad, hay una dinámica turística no muy grande, pero sí pequeña, bueno, tampoco tan pequeña, pero que está básicamente asociado a los turistas que llegan a Leticia por el lado colombiano a visitar la selva, ¿no? Entonces, si lo analizamos desde la perspectiva de peruanos, por ejemplo, ¿no? o el turista que va a ir desde Lima, cuando analizamos la motivación y queremos visitar selva, tenemos varios destinos. Como decía, tenemos el Tambopata, tenemos el Manu, tenemos la selva central, Tingo María, Pucallpa, Tarapoto, Iquitos, y pongo de referencia a Caballococha. Entonces, cualquiera de estos espacios va a satisfacer nuestra necesidad de tener que ir a visitar naturaleza y selva, ¿sí o no? ¿No? Si tienen preguntas, vamos a ir un poco interrelacionando, pero que sean puntuales. Si analizamos un tema terrestre, ya, no hago un viaje aéreo, hago un viaje terrestre, entonces, desde Lima el viaje terrestre fácilmente se puede hacer a Iquitos, a Tarapoto, a Pucallpa, y a Puerto Maldonado, ¿no? Y relativamente, en cierto modo, al Manu. Bueno, básicamente ya es el Cusco ingresas
A lo que es la selva central, ¿no? Donde está Tingo María y donde está Oxapampa, por ejemplo, Oxapampa, la selva central en general, normalmente se accede por vía terrestre. Entonces, vamos analizando ahí contextos. Tengo mayor disponibilidad de dinero, puedo viajar un poco más lejos y por vía aérea, reduzco tiempos de viaje, mayor tiempo de disfrute. Tengo menos dinero y podría viajar vía terrestre a destinos de selva que son relativamente cercanos, ¿no? Y si esto lo pongo en comparación con Caballococha, la distancia se hace mucho más grande. Y precisamente eso es un motivo por el que, ¿cómo se llama? El turista peruano no suele llegar hacia este lugar, porque la única forma de llegar a Caballococha es sales de Lima, te vas a Iquitos, y de Iquitos tomas el ferry, que es este barco grande, tomas vuelos cívicos que salen 2 veces a la semana. Entonces, el tema de análisis del tiempo es importante cuando se va a determinar el viaje, ¿no? Bueno, análisis del tiempo terrestre, análisis del tiempo aéreo, ¿no? Las distancias que uno puede tener, y eso está asociado a los costos mismos. Otro es análisis del costo del dinero. Los destinos, como Selva Central, Tingo María, Pucallpa y Tarapoto, son destinos relativamente asequibles a nivel de costos. Pero si uno va a Tamupata, o al Manu, o a Iquitos, los costos son mucho más altos, ¿no? Y efectivamente, si uno va hasta Caballococha, el costo se incrementa aún más, básicamente dado por un tema de distancia. Entonces, uno empieza a analizar, bueno, yo tengo una motivación y tengo varios destinos que puedo visitar por un lado. Por otro lado, me pongo a analizar cuál es mi capacidad de dinero en relación a los espacios que voy a visitar, ¿no? Entonces, finalmente, como les decía en este ejemplo, la operación que se da no se da directamente desde el lado peruano, ¿no? En el caso de Caballococha. Básicamente la operación llega en Colombia misma, a Leticia, y de Leticia visita los espacios que ellos han acondicionado y complementa con espacios de visita dentro del Perú. Entonces, acá por ejemplo, el análisis de la motivación tiempo y dinero acá, podemos ver que si fuera el turista nacional al que le quisiéramos vender Caballococha, como, oye, anda, visita la selva, visita Caballococha, lo más probable es que sea el público menos correcto a quien habría que venderle esta oferta, ¿no? Por temas de distancia, por tiempos de dinero, pese a que la motivación puede ser la misma. Entonces, lo mismo se va a dar en los distintos espacios que se va a tener a nivel general. Entonces, yo cuando analizo y quiero trabajar un destino, un producto, y dentro de un proyecto de inversión pública, la visión que uno tiene que tener sobre este espacio no tiene que ser cerrada ni sesgada y decir, este recurso turístico es el mejor, o este recurso turístico es el más impactante, o este recurso es el que va a revolucionar el turismo, ¿no? Hay que ver el contexto territorial en el que se encuentra, más el contexto territorial del resto de espacios similares o recursos turísticos similares con quienes va a hacer esa competencia. Porque si no vamos a caer en temas que nuevamente, que suelen ser recurrentes en políticos. Entonces, el alcalde tiene una cascada que le gusta y dice, esta es la cascada más bella que hay, quiero que sea un proyecto de inversión pública acá. O aparece una autoridad que dice, mira, este mirador tiene una buena vista de este valle, entonces quiero que sea un mirador. Y muchos proyectos se han terminado haciendo más por voluntad política que por un análisis realmente técnico, ¿no? Entonces eso, como les decía al inicio, ha conllevado a que no tengamos muchos proyectos de turismo exitosos o relativamente exitosos que nos puedan servir como referentes en materia turística, ¿no? Otro tema que también quería tocar en esta introducción, básicamente, es analizar el tema de turistas. Sí, efectivamente, en la introducción que hacía Kimberly hablaba del tema el ministro habla de mayor inversión, cuánta inversión se ha hecho en turismo. En verdad, el principal inversor en temas de turismo es el Ministerio de Comercio y Turismo a través del Plan Copesco Nacional. Es muy poca la inversión a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Muy poca y muy ocasional, y generalmente la gran mayoría de veces responde a necesidades políticas y no necesidades técnicas. Pero sí, por ejemplo, veía con cierta preocupación es cuando decimos, sí, o sea, la proyección anterior era, queremos que el Perú llegue 7 millones de turistas para el 2021. No, pues ahora se ha sincerado y está en 5 millones y tantos, creo.
¿no? Pero, por ejemplo, si analizamos las estadísticas de llegada, vamos a ver que al año, y esto es la fuente oficial que es el instituto, ¿no? Entonces, era un tema que yo siempre cuestionaba, incluso cuando trabajaba en el ministerio, era cómo es que podemos tomar cifras a todos aquellos que llegan al aeropuerto Jorge Chávez o por otros motivos y lo vamos a tomar turistas. Y acá se refleja que el año 2016, para poner este ejemplo, ¿no? Bueno, Chile, 1.055.580 turistas. Total, turistas internacionales, turistas extranjeros, ¿no? Es como se indica en la fuente. En realidad, no necesariamente todos son turistas, ¿no? Son viajeros que, bueno, un buen porcentaje de ellos vienen por un tema de motivación turística, pero también los viajeros no por ello dejan de gastar. Pero, por ejemplo, tenemos un segundo dato que sería materia de análisis. Al año 2016 indicaba que había 59.192 venezolanos que habían ingresado al Perú y están dentro de los turistas, ¿no? Y el año 2017 vemos que habían 196.495.000 venezolanos que están calificados como turistas y al enero-abril de 2018 había 212.998 venezolanos que estaban registrados como ingresos de turistas. Entonces, las cifras sirven para inflar, para sumar en forma, pero en realidad no necesariamente está respondiendo al contexto y a la necesidad de tener información real y fidedigna que nos apoye a tomar decisiones. Las decisiones para temas de proyectos, para temas de desarrollo de productos, para temas de desarrollo de destinos, creo yo debe basarse en información. Y eso es la principal deficiencia que tenemos a nivel de Estado. No tenemos fuentes de información confiables. Para muchos casos de todo tipo de estudios, planes, proyectos, entre otros, se levantan encuestas y que son el estudio que sustenta, pero como no hay otras fuentes de información mucho más puntuales, la información muchas veces termina siendo tergiversada en función a cómo se recogen estos datos. Entonces, yo veía proyectos de inversión pública en el que al año cero, al hacer el proyecto, tenías 3.000 o 4.000 visitantes y cuando se proyectaba el año 1 tenías 40.000 o 50.000 visitantes y sobre eso se calculaba la sostenibilidad. Cosa que entendemos que es algo que muy difícilmente podría pasar en turismo, de que así hagas una implementación de un recurso turístico como infraestructura, vaya a crecer exponencialmente 10, 15 o 20 veces. Y muchas veces sobre esa cantidad de visitantes se establecía la valoración para hacer operación de mantenimiento, que es una gran deficiencia a nivel de proyectos y que vamos a ver al final, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que nos está faltando en verdad como Estado, y no solamente es como Estado. Algo que yo también cuestionaba bastante, lo conversaba mucho con otros colegas, incluso con varios que son docentes, es ¿cuál es el rol de la universidad como ente investigador en materia de turismo? No tenemos, por lo menos hasta ahora no he encontrado en materia de turismo, investigaciones que sean consistentes y bien elaboradas y que nos sirvan efectivamente para poder tomar decisiones en materia de gestión pública en turismo, ¿no? Entonces, hace años existió un observatorio turístico que manejaba la Universidad de San Martín, me acuerdo este año 2010, 2011 creo. Actualmente aún hay ciertos datos, pero es información muy general. No tenemos información puntual que nos ayude en la toma de decisiones, ¿no? Otro tema importante, por ejemplo, y esto para mí es importante cuando analizamos el contexto y decimos, oye, pero ¿por qué España tiene tantos millones de turistas? ¿Por qué Francia tiene X cantidad de millones de turistas? Estados Unidos, entre otros, ¿no? Entonces, acá es importante nuevamente analizar el contexto geográfico en el cual se encuentra el Perú. Entonces, claro, si vemos esto, tenemos 4.032.000 arribos al año 2017. Bueno, contando venezolanos, otros que vienen por motivos de trabajo, e incluso muchos peruanos que tienen su visa e ingresan con su visa y ya entran dentro de esta estadística. Y tenemos 4.032.000 arribos al año 2017. Entonces, acá nuevamente vemos el tema del contexto geográfico dentro del cual vamos a territorializar. Uno, Francia. ¿Por qué creen que tiene esa cantidad de visitantes? ¿Alguien, a ver, se me da un concepto, una idea? Porque está en Europa. Precisamente es por eso. ¿Por qué? Porque tienes a varios países con grandes poblaciones al lado, tiene un sistema vial de comunicaciones muy desarrollado, porque los vecinos, los países cercanos, tienen economías mucho más fuertes y que tienen una cultura de viaje de manera permanente.
Entonces, todos esos aspectos terminan influyendo en que precisamente Francia tenga esa cantidad de visitantes, lo mismo que España. Los países que se encuentran en Europa, hay mucha interrelación entre ellos. Si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas de España, ¿no? Hay 68.5 millones, se va a dar cuenta que el 80% de los visitantes a España son europeos, ¿no? Y del otro 20% restante, la mayoría tienes latinoamericanos, norteamericanos y en menor medida los chinos y japoneses, que está creciendo el número. Pero está creciendo el número porque España está ofreciendo productos más innovadores, básicamente de lujo, que es el mercado al cual está apuntando el chino, cosa que en el Perú no tenemos, ¿no? Si analizamos China, tal igual, es el contexto, es el país que ha aperturado, pero tienes Japón, tienes los 4 tigres del Asia cerca, tienes Rusia, entonces todo eso facilita una mayor dinámica de visitantes de turismo hacia ese país. ¿No? Lo mismo México, si uno analiza de los 30, al 2016, de los 35 millones de turistas en México, aproximadamente ¿cuánto era? El 85-86% son norteamericanos. ¿Por qué creen? Es porque está al lado, ¿no? O sea, la dinámica geográfica juega un papel importante al momento de determinar la cantidad de turistas en cada lugar. Entonces, por eso mismo, cuando regresamos al caso anterior de Caballococha, por la distancia que tiene Caballococha, pese a que tiene lugares hermosos, que son poco conocidos, el turista nacional y limeño prefiere viajar a los que están más cerca, porque la motivación es la misma, pero el tiempo y el dinero juegan un papel importante al momento de tomar una decisión. Y esto, por ejemplo, cuando vemos en casos de proyectos de inversión pública, veía casos que me resultaban preocupantes. En Ucayali, por ejemplo, en la zona del Boquerón del Padre Abad, hay varias cataratas, ¿no? Cataratas, cascadas. Y hay una cascada que es la más conocida, que es el Valle de la Novia. Entonces, en este proyecto del Valle de la Novia, que lo ejecutó el gobierno regional, que me parece un proyecto interesante, en funcionamiento el proyecto al año recibía, si no me equivoco, 25.000 visitantes más o menos. Pero ¿cuál es la ventaja que tenía? Que tú llegabas y estás al lado de la carretera y entrabas y accedías a la cascada. Pero para llegar ahí tenías que hacer un viaje de 4 horas desde Pucallpa o de 3 horas y media, 4 horas desde Tingo María. Cerca a esta cascada hay otras cascadas, pero cuya distancia de acceso es media hora de caminata, 1 hora de caminata, que no tienen los servicios, etcétera, etcétera, que facilitan el tipo de visita. Entonces veía proyectos muy ambiciosos en los cuales decían, sí, si nosotros habitamos esta catarata va a venir más cantidad de turistas, etcétera, etcétera. Pero vemos el papel importante que juega el tiempo y el dinero que implica visitar un espacio, ¿no? Entonces, obviamente, eso no quita de que pueda haber segmentos o se puedan desarrollar actividades para segmentos en ese espacio, pero para un tema convencional estamos identificando de que siempre hay íconos, ¿no? Entonces, es como en el Perú tenemos íconos, ¿no? Entonces, tenía un dato, no lo tengo. Ya, bueno, en el Perú tenemos íconos, ¿no? No es lo mismo comparar Machu Picchu con Huela, por ejemplo, seamos sinceros, o sea, no hay que ser magos, no hay que ser ciegos para no darse cuenta. Y eso se ve muy claramente en la cantidad de visitantes que recibe uno y la cantidad de visitantes que recibe el otro. Entonces, si revisamos Machu Picchu, ¿cuánto recibe? Creo, no me acuerdo si 800.000 o 1.200.000, ¿no? Se me dio el dato, pero esos son los dos. Mientras que Huela el año pasado llegaba a los 110.000 visitantes, ¿no? De los cuales el 80%, 75% son nacionales y de ellos un gran porcentaje locales, y un 20-25% es extranjero, ¿no? Entonces, no necesitamos, tenemos que ser conscientes de esas limitaciones que a veces se tienen en el territorio. Yo, por ejemplo, personalmente, bajo mi óptica, no creo que Huela haya desarrollado, o sea, que está desarrollando, está creciendo, sí, pero no creo que sea por el extranjero. Básicamente es por el nacional, que tiene la novedad del teleférico. Y eso uno muy fácil se da cuenta si empieza a comparar cuál es la cantidad de personas que han usado el teleférico y cuál es la cantidad de personas que han entrado al monumento arqueológico, ¿no? Entonces vas a encontrar que hay más personas que usan el teleférico que los que entran al monumento arqueológico, ¿no? Entonces, y eso sin contar que hay muchos libres que entran al monumento arqueológico, colegios, entre otros, que muchas veces no entran en los casos de registros.
Entonces, es importante analizar el contexto dentro del cual yo voy a desarrollar mi proyecto, mi producto o mi destino turístico, y no mirarlo nuevamente, como decía, con una mirada centrada y cerrada, decir esto es lo mejor o esto es lo máximo o voy a hacer que esto sea lo ideal. Tenemos que analizar el contexto de dónde nos encontramos, contra quiénes estamos compitiendo en tiempo, en distancia, en motivación, entre otros factores, ¿no? Bueno, los elementos del destino turístico, hay varios elementos. Nuevamente, ya a nivel de resumen, lo que les comentaba hace un momento, tengamos en cuenta, básicamente, acá, ¿no? El proyecto de inversión pública, ¿no? Lo vamos a encontrar dentro del producto turístico, que es básicamente la intervención a nivel de infraestructura física, que va a desarrollar infraestructura en el recurso, en el circuito, en el corredor turístico, etcétera, para que sirva como apoyo a las visitas de los turistas, ¿no? O de los visitantes en general. Entonces, temas que tienen que ver con gestión, por ejemplo, a través del proyecto de inversión pública se puede analizar y se puede contextualizar, pero el proceso de gestión que viene post no es un tema del proyecto de inversión pública, es un tema que corresponde al producto o al destino turístico como tal. Entonces, donde se tiene que ver cómo se organiza y cómo se desarrolla. Entonces, nuevamente, acá. A través de un proyecto de inversión pública no se va a poder desarrollar o no se va a hacer un producto turístico o un destino turístico. El proyecto de inversión pública va a servir para ayudar o para darle soporte al producto destino turístico a consolidarse, ¿no? Y otro tema importante en relación al punto anterior es que yo estoy firmemente convencido de que las infraestructuras turísticas que se desarrollan a través de proyectos de inversión pública tienen que responder a qué es lo que hace el turista. En muchos casos se plantean proyectos que no necesariamente van de la mano a la necesidad del visitante, o al gusto del visitante, o a lo que busca hacer el visitante, ¿no? Entonces, para eso es muy importante la calidad del estudio de mercado que se vaya a desarrollar. Y finalmente, también dentro del concepto, que eso creo se maneja de manera general, para mí desarrollar un proyecto de inversión pública en turismo es como un carro que tiene 4 llantas, ¿no? La primera llanta es la infraestructura turística a nivel de instalaciones turísticas. Necesitas el componente físico para desarrollar. Si tienes presencia de vehículos, necesitas estacionamiento. Si tienes presencia, si hay que hacer, si el turista tiene que tener varios tramos de caminata, necesitas sendero y habilitar descansos, entre otros, ¿no? O sea, es parte de la infraestructura que ayuda a la satisfacción de la visita del turista. Otro tema es, a través de un proyecto de inversión pública, se debe trabajar bastante en el tema de investigación y herramientas de gestión. O sea, no voy a hacer el proceso de gestión, pero sí puedo dejar herramientas de gestión que puedan ayudar a que este proceso se vaya consolidando, ¿no? Posterior al proyecto de inversión pública, y la investigación me va a servir para poder desarrollar información en torno al recurso turístico que voy a visitar. Otro tema importante para mí es el fortalecimiento de capacidades, ¿no?, de los distintos actores vinculados a la gestión del recurso turístico. No solamente a los prestadores de servicios turísticos, también necesitamos desarrollar dentro de un proyecto de inversión pública el tema de fortalecimiento de capacidades de las autoridades, de que ellos entiendan la necesidad y cuál es su rol preponderante en el proceso de gestión del proyecto de inversión pública, ¿no? Y otro tema dentro de ello, por ejemplo, que considero importante, es que muchas veces en los proyectos de inversión pública se toma muy a la ligera la parte de capacitación o la parte de fortalecimiento de capacidades. Planteo 5 capacitaciones en el proyecto, va a seguir las 5 capacitaciones y se acabó. Y uno tiene el proyecto ejecutado, y después de ejecutar el proyecto uno regresa y los servicios siguen siendo deficientes como antes del proyecto de inversión pública. Entonces, es porque no se toma, creo yo desde mi punto de vista, la debida importancia a este componente, ¿no?, de que pueda ser un desarrollo gradual, de que esto se base sobre un diagnóstico específico sobre cada tipo de servicios y que se pueda atacar esa necesidad de manera gradual, ¿no? Y otro tema, y otro de los puntos importantes es la promoción turística vinculada al ámbito del proyecto. Entonces, básicamente, desde mi concepción, el proyecto de inversión pública se maneja sobre estos 4 componentes. Nuevamente, como decía, para mí es como el carro. Si le faltan estos componentes, este proyecto no va a marchar. Pero obviamente, ello tiene que responder a un buen diagnóstico
no solamente necesidades de infraestructura, sino a un buen diagnóstico de las necesidades de intangibles, que son las necesidades de capacitación, las necesidades de fortalecer el capital humano que trabaja directamente como beneficiario del proyecto y de los que están a cargo del proceso de gestión del proyecto y el recurso turístico, ¿no? Bueno, esto es la primera parte de la intervención que me han dado. Bueno, les agradezco. Y si hubieran preguntas, bueno, dijeron que era para el final, ¿no? Listo. Gracias. Bien, continuando con la presentación, vamos a invitar a la señora Zoila Estela Cabero, quien es directora de la Dirección de Productos y Destinos Turísticos de la Dirección General de Estrategia Turística Mincetur. Cuenta con maestría en Dirección General Turística de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Alicante y Universidad Carlos II de Madrid, España, con experiencia en monitoreo de elaboración y formulación de proyectos en inversión pública, sostenibilidad turística, asesoramiento en gestión de negocios turísticos y de servicios. Quien nos va a presentar el tema precisamente sobre gestión y políticas públicas en turismo. Por favor. Ok, buenas noches. Primero que nada, disculparme por la tardanza. No es mi estilo, sin embargo, el tráfico ahorita de Lima está imposible y ahorita hay una marcha que seguramente a la hora que salga se lo van a encontrar y está terrible. A ver, empezando con la exposición en el tema de inversiones, primero que nada hablarles que como directora de productos y destinos tenemos la responsabilidad de diseñar estrategias para mejorar nuestros atractivos, convertirlos en productos turísticos y gestionarlos para que estos estén den una mejor calidad, ¿no? De atención, de servicios, de presentación y sobre todo de conservación de nuestros recursos. A ver, primero que nada tenemos el tema del Ventur. Todo este trabajo se hace de forma articulada y siendo consecuente con nuestro plan nacional y estamos abocados en este pilar de diversificación y consolidación de la oferta turística. Tenemos ahí los objetivos, las estrategias y bueno, las metas para este año que creo que es importante que ustedes conozcan. Primero, vamos a continuar con el tema de los instrumentos técnicos, ¿no? El año pasado íbamos a sacar la guía para formular los planes estratégicos regionales para que las regiones puedan contar con ese instrumento y puedan decantar y hacer buena toma de decisiones de sus inversiones y el desarrollo de sus productos turísticos. Entonces, este año estamos continuando con el manual del inventario, que ha tenido también una actualización importante. Había traído aquí estos manuales para poderlos dejar aquí al Centro Cultural y también hacerle llegar a la Universidad San Marcos ya las impresiones. Este año también tenemos como meta dar asistencia técnica a las regiones en 10 regiones priorizadas. Este año 2018 cerramos con 8 regiones y bueno, y así progresivamente esperamos al final, para el 2020, tener todos los planes regionales aprobados. Después, bueno, el tema de capacitaciones, productos turísticos especializados. Nuestras metas no son tan altas porque en verdad crear y promover un producto es un trabajo bien arduo, sobre todo de la parte local. Tenemos 4 productos turísticos especializados, entre ellos la ruta de aves del norte, que se va a potenciar, la ruta del pisco entre Ica y Arequipa, la ruta del café en Selva Central y playas del norte, como ruta ecoturismo. Un foro de inversiones que está programado para el mes de noviembre, digamos, dentro de nuestro aplicativo del régimen RERA, que bueno, ese sí necesita una charla completa, pero es un régimen de incentivos a la inversión privada. Este año estamos aspirando a 50 millones en promoción a la inversión privada con este régimen y este
75 millones en proyectos públicos en etapa de inversión que los tenemos ahorita viables, y si habrán escuchado en las noticias de fin de año, se ha abierto la posibilidad de hacer concursos arquitectónicos, que nos va a elevar mucho la calidad de los proyectos, tanto para el aporte de la infraestructura como para el diseño en sí. Eso lo vamos a ver este año. Tenemos programados cuatro concursos en destinos importantes como el lago Titicaca, Camino Inca, Chinchán y posiblemente el mar. 200 millones de soles en APP en el destino Choquequirao, que también habrán escuchado más o menos a mitad del año en el discurso presidencial. Se mencionó como una estrategia importante de descongestionamiento de nuestro destino Machu Picchu, poder trabajar el destino Choquequirao como un producto que se anexe a él. Entonces aquí se está planteando el famoso teleférico Choquequirao, que en realidad son dos teleféricos, y bueno, esa es una inversión bien grande, es una APP que se está trabajando con proinversión y que esperamos que a medio año del 2019 esté viable y para salir a licitación internacional. Ahí están los tres concursos arquitectónicos, ¿no? El MAN está ahí todavía en duda. 100 millones de soles en fundación de proyectos de inversión en destinos utilizados. Esto en apoyo al gobierno regional. Como ya tenemos 8 aperturas aprobados como ordenanza regional, hemos hecho una práctica de trabajar un listado de proyectos y necesitamos que escojan uno ya con la nueva gestión, porque ha habido cambios, y ese uno es el que les vamos a apoyar con financiamiento de formulación de proyectos, pero tenemos otra estrategia para poder gestar la inversión final con ellos mismos, porque en las regiones sí hay dinero, pero no hay gestión de ese dinero. A ver, en los destinos prioritarios tenemos 11 destinos en estrategia de diversificación y 6